Bienvenido a Desarrollo Infinito. ¿Te has preguntado alguna vez si tu generosidad podría estar limitando el crecimiento de tus hijos? Imagina que estás cerca de jubilarte y deseas asegurar un futuro próspero para ellos. Pero, ¿y si te dijera que existen 5 cosas que, por su propio bien, nunca deberías regalarles? Estoy seguro que te quedarás sorprendido con la última. Antes de continuar, quiero que enfoques toda tu atención en la siguiente historia. Será clave para comprender la poderosa lección que este video tiene para revelarte. Jorge, un hombre recién jubilado, estaba lleno de entusiasmo por asegurar el futuro de sus hijos. Planeaba regalarles dinero y propiedades, convencido de que esa era la forma más segura de garantizar su bienestar. Una mañana, mientras Jorge y su vecino, don José, disfrutaban de un café, Jorge le compartió sus planes a don José, y este, con la sabiduría que le caracterizaba, lo escuchó en silencio, y luego le ofreció un consejo que lo dejó reflexionando. A veces, dar más de lo necesario es como ahogar una planta con demasiada agua. En lugar de ayudarla a crecer, podrías estar sofocándola. ¿Era posible que la generosidad de Jorge estuviera a punto de convertirse en una trampa para sus hijos? Antes de continuar, si sientes que estos videos te aportan valor, te invito a suscribirte y activar la campana para que siempre estés al tanto de las nuevas enseñanzas que compartimos a diario. Unos días después de su conversación con don José, Jorge decidió ignorar el consejo. Con el corazón lleno de amor y la intención de ver a su hija cumplir sus sueños, le regaló una gran suma de dinero para que iniciara su propio negocio. Jorge pensaba que, al aliviarla de las preocupaciones financieras, le estaba dando la mejor oportunidad para tener éxito. Sin embargo, lo que no veía era que estaba cometiendo un grave error. Este tipo de acciones suelen alimentar lo que se conoce como el síndrome del heredero rico. Es un fenómeno en el que, al recibir grandes cantidades de dinero sin haber pasado por el proceso de esfuerzo y sacrificio, las personas pierden el valor del trabajo y la responsabilidad. Según el Dr. Roy Williams, autor del libro Preparando a tus hijos para el $1.000.000, un alto porcentaje de los hijos de familias acaudaladas no saben gestionar la riqueza que se les otorga y a menudo terminan perdiéndola rápidamente. El problema no está en el dinero en sí, sino en la falta de preparación mental y emocional para manejarlo. Un estudio científico llevado a cabo por la Universidad de Stanford refuerza esta idea. Según los investigadores, cuando los hijos reciben grandes sumas de dinero sin haber experimentado los desafíos que conlleva ganarlo, se reduce su capacidad de toma de decisiones, se incrementan las conductas de riesgo y, en muchos casos, se deteriora su bienestar emocional. El dinero sin límites se convierte en una barrera para el desarrollo personal. Desde la perspectiva estoica, el filósofo Epicteto enseñaba que las cosas externas, como el dinero o la fortuna, no deben ser la medida de nuestro valor o nuestra felicidad. Dar riquezas sin medida a nuestros hijos es robarles la oportunidad de aprender la autosuficiencia y la fortaleza interior. Para los estoicos, las adversidades son el terreno en el que se forja el carácter, y despojarlos de esas pruebas les impide desarrollar la resiliencia y la virtud. La ley del equilibrio también nos recuerda que todo en la vida debe mantener una armonía. Cuando damos en exceso, creamos un desbalance en la energía, lo que puede llevar a consecuencias negativas tanto para quien da como para quien recibe. Al dar demasiado, Jorge no solo estaba desestabilizando su propia vida, sino también la de su hija, al privarla del equilibrio necesario entre recibir y esforzarse por lo que se quiere lograr. Entonces, ¿qué se debe hacer? La solución está en encontrar el justo medio. Ayudar a nuestros hijos no significa hacerles la vida fácil o despojarles de todo obstáculo. En lugar de regalarles dinero sin límite, lo correcto sería guiarlos para que aprendan a generar sus propios recursos y, sobre todo, a valorar el proceso de alcanzar sus metas por mérito propio. De esa manera, no solo les estamos asegurando bienestar material, sino también éxito a nivel personal y espiritual. Poco tiempo después de regalarle dinero a su hija, Jorge quiso repetir su generosidad, pero esta vez con su hijo. Decidió entregarle su propiedad en la playa,
una hermosa casa que había adquirido con años de esfuerzo. Jorge pensaba que estaba haciendo lo correcto, que le estaba dando a su hijo una joya que podría disfrutar con su familia. Sin embargo, no había considerado todos los gastos adicionales que conlleva mantener una casa en la playa: los impuestos, el mantenimiento, los servicios y el seguro. Sin saberlo, este regalo que parecía perfecto estaba a punto de devorar los ahorros de su hijo. Pero no adelantemos los hechos, porque lo que Jorge estaba a punto de descubrir no es un caso aislado. Un estudio de la Universidad de Cambridge reveló que las propiedades heredadas, en lugar de ser una bendición, muchas veces se convierten en la fuente de discordia y división, incluso en las familias más unidas. El exceso de responsabilidades y la falta de preparación para gestionar este tipo de bienes suelen llevar a tensiones, conflictos y, en muchos casos, a rupturas familiares irreparables. Para ilustrar mejor este punto, presta atención a la siguiente historia, que estoy seguro te dejará impactado. La familia González era conocida en su comunidad por su unidad y armonía. El abuelo, un hombre muy trabajador, les dejó como herencia una enorme casa en el campo. Pero en lugar de unir a la familia, este legado se convirtió en el origen de disputas. Los hijos y nietos comenzaron a pelear por el control de la propiedad, sobre quién debía ocuparse de los gastos y quién se beneficiaría más de ella. En cuestión de meses, lo que antes era una familia unida se convirtió en un campo de batalla de resentimientos y demandas. Esta situación es más común de lo que parece, y lo que comenzó como un acto de generosidad del abuelo terminó destruyendo los lazos que él mismo había creado en vida. Investigaciones científicas han confirmado que los bienes materiales heredados pueden generar más problemas que beneficios cuando los herederos no están preparados para manejarlos. Según un estudio de la Universidad de Chicago, el 70% de las familias pierde su patrimonio en la segunda generación y el 90% lo pierde en la tercera, en gran parte debido a disputas internas y a la incapacidad de gestionar los activos heredados. La ley de causa y efecto nos enseña que cada acción que realizamos tiene una consecuencia. Cuando damos propiedades o bienes sin haber educado a nuestros hijos sobre cómo manejarlos, generamos un efecto negativo en sus vidas. Lo que parecía una buena acción, como regalar una casa en la playa, puede tener repercusiones adversas al crear responsabilidades y tensiones que no están preparados para asumir. El acto de regalar, sin equilibrio y sabiduría, puede generar caos en lugar de bienestar. Entonces, ¿qué es lo correcto? Antes de regalar una propiedad o cualquier bien material, es esencial que los hijos estén preparados no solo para recibir, sino para gestionar lo que se les entrega. En lugar de cargar a nuestros hijos con regalos que pueden convertirse en una carga, la mejor decisión es enseñarles a manejar esos bienes de manera responsable y con visión a largo plazo. De esa forma, no solo evitamos conflictos familiares, sino que aseguramos que nuestros regalos sean verdaderamente valiosos en sus vidas. Jorge, con el corazón lleno de buenas intenciones, había pasado gran parte de su vida resolviendo los problemas de sus hijos. Ya fuera una mala calificación en la escuela, una deuda inesperada o incluso una discusión con amigos, él siempre estaba ahí para solucionar todo. Sin embargo, lo que Jorge no se daba cuenta es que, al actuar de esta manera, estaba privando a sus hijos de la capacidad de aprender a enfrentar y resolver sus propios problemas. Como dice el conocido refrán, el camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones. Este comportamiento de Jorge no es raro y tiene un nombre: el síndrome del padre rescatador. Es el patrón en el que los padres intervienen constantemente para resolver los problemas de sus hijos, creyendo que los están protegiendo, cuando en realidad los están debilitando. Según un estudio de la Universidad de Harvard, este tipo de comportamiento puede llevar a que los hijos desarrollen una dependencia emocional y una incapacidad para manejar situaciones de estrés, ya que nunca se ven obligados a lidiar con los desafíos por sí mismos. Para comprender mejor esta situación, pensemos en una analogía perfecta.
Imagina una mariposa que está luchando por salir de su capullo. Si alguien con toda la buena intención del mundo decide abrir el capullo para ayudarla, lo que en realidad está haciendo es condenarla. La mariposa necesita esa lucha para fortalecer sus alas y poder volar. Sin ese esfuerzo, nunca podrá desarrollar la fuerza necesaria y morirá. De la misma manera, cuando Jorge resolvía todos los problemas de sus hijos, estaba robándoles la oportunidad de desarrollar las herramientas emocionales y mentales para enfrentar la vida por su cuenta. La ley de responsabilidad nos enseña que cada persona es responsable de su propia vida y sus propias experiencias. Al intervenir constantemente en los problemas de sus hijos, Jorge estaba interfiriendo con su capacidad para aprender lecciones valiosas. Cada desafío que enfrentamos tiene un propósito y es a través de esos desafíos que crecemos y evolucionamos. Impedirles a nuestros hijos que enfrenten sus propias dificultades es bloquear su desarrollo espiritual y emocional. Entonces, ¿qué se debe hacer? En lugar de resolver todos los problemas por ellos, lo correcto sería guiar a los hijos para que aprendan a encontrar sus propias soluciones, acompañarlos en el proceso, pero permitirles experimentar la dificultad y el esfuerzo. De esta manera, les estamos enseñando a ser autosuficientes y a desarrollar resiliencia, dos habilidades esenciales para la vida. El filósofo Marco Aurelio nos recuerda que los obstáculos no son el enemigo, sino el camino. Los estoicos creían que las dificultades son esenciales para el crecimiento y que enfrentarlas con fortaleza es lo que nos permite desarrollar virtud. Como padres, no debemos ver los problemas de nuestros hijos como algo que debemos eliminar, sino como oportunidades para que ellos fortalezcan su carácter. A pesar de su amor incondicional, Jorge caía frecuentemente en el error de comparar a sus hijos. Con 4 hijos de personalidades muy diferentes, no era raro escucharle decir frases como «Fiorella, a tu edad, Rodrigo ya tenía un trabajo» o «Josué, ¿por qué no puedes ser tan ordenado como tu hermano?». Aunque lo hacía con la intención de motivarlos a mejorar, no se daba cuenta de que esas comparaciones estaban afectando la autoestima y el crecimiento individual de cada uno de sus hijos. En lugar de ayudarlos a desarrollar su potencial único, los estaba condicionando a cumplir con estándares ajenos. Este tipo de comportamiento tiene un nombre: el síndrome de la comparación parental. Es una trampa en la que los padres, muchas veces sin darse cuenta, comparan a sus hijos entre sí, generando en ellos inseguridad, resentimiento e incluso rivalidad. Según un estudio publicado en el Journal of Family Psychology, los niños que son comparados con sus hermanos tienden a desarrollar problemas de autoestima y, en algunos casos, la competencia generada puede perdurar en la edad adulta, afectando las relaciones familiares a largo plazo. La ley de individualidad nos recuerda que cada persona tiene un camino único en la vida, con su propio ritmo y sus propias lecciones que aprender. Comparar a nuestros hijos no solo es injusto, sino que va en contra de esta ley, ya que cada uno de ellos está destinado a cumplir su propio propósito. Al hacerlo, Jorge estaba ignorando las fortalezas y desafíos individuales de cada uno de sus hijos, esperando que todos siguieran el mismo camino. En lugar de comparar, debemos celebrar la singularidad de cada ser y ayudarles a crecer en sus propios términos. ¿Qué hacer entonces? Lo correcto es evitar caer en la trampa de la comparación. En lugar de ello, debemos enfocarnos en las fortalezas de cada hijo, alentándolos a desarrollar sus talentos individuales y a ser la mejor versión de sí mismos. Comparar solo genera resentimientos y una competencia innecesaria, mientras que reconocer la individualidad de cada hijo crea un ambiente de apoyo y respeto. Un ejemplo perfecto de este problema es imaginar un jardín lleno de diferentes tipos de flores. Si constantemente comparáramos una rosa con un girasol, podríamos decir que una es más bella que la otra, pero estaríamos olvidando que ambas tienen cualidades únicas. Las rosas no están hechas para ser tan altas como los girasoles, y los girasoles no están destinados a tener el perfume de las rosas. De la misma manera, nuestros hijos no están hechos para cumplir con el mismo molde.
Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que la comparación solo genera sufrimiento innecesario. En sus enseñanzas enfatizaban la importancia de aceptar la naturaleza de cada individuo tal como es, sin juicios ni comparaciones. De esta manera, no solo evitamos generar conflicto, sino que promovemos la paz interior y la armonía entre nuestros seres queridos. Una mañana, mientras Jorge y don José tomaban café como de costumbre, Jorge, entre risas y comentarios, empezó a hablar de sus hijos. «Sabes, don José, a veces no entiendo por qué Fiorella no es tan ambiciosa como Rodrigo, o por qué Josué nunca tiene sus cosas en orden. Rodrigo a su edad ya trabajaba y se hacía responsable de todo». Don José, con su habitual mirada serena, notó algo en las palabras de Jorge que le preocupó. Tomando un sorbo de su café, decidió intervenir. «Jorge, amigo mío», dijo con voz calmada pero firme, «me he dado cuenta de que a menudo comparas a tus hijos entre sí. Sé que lo haces con la mejor intención, pero ¿te has detenido a pensar en lo que podría estar generando en ellos?». Jorge lo miró, ligeramente confundido, mientras don José continuaba. «Cada uno de tus hijos es como un árbol en un bosque. Algunos crecen más rápido, otros más lentamente. Unos dan frutos grandes, otros flores bellas. Pero si te empeñas en medirlos con la misma vara, podrías estar limitando su capacidad de ser quienes realmente son. Compararlos entre ellos es como esperar que un roble se comporte como un sauce. Ambos tienen su valor, pero cada uno tiene su propia naturaleza». Jorge, ahora más pensativo, dejó su taza sobre la mesa. «Nunca lo había visto así», respondió. «Solo quiero que sean mejores». Con una sonrisa comprensiva, don José asintió. «Lo sé, Jorge. Comparar a tus hijos es negarles la oportunidad de descubrir quiénes son en su esencia, y cuando intentas moldearlos a partir de las cualidades de otro, les robas la oportunidad de ser la mejor versión de sí mismos, no de alguien más». Jorge reflexionó sobre estas palabras, recordando momentos en los que había sentido que sus hijos se alejaban de él tras una comparación. Se dio cuenta de que, aunque sus intenciones eran buenas, quizás estaba causándoles daño sin querer. «Entonces, ¿qué debería hacer?», preguntó Jorge, buscando el consejo de su sabio amigo. Don José, con la misma calma de siempre, respondió: «En lugar de compararlos, reconoce y celebra sus diferencias. Alienta a cada uno en lo que es bueno, enséñales a superarse a sí mismos, no a superar a sus hermanos. Como padres, no estamos aquí para moldear a nuestros hijos a nuestra imagen o la de otro, sino para ayudarlos a encontrar su propio camino». Jorge asintió, comprendiendo finalmente el impacto de sus comparaciones. Don José concluyó con una reflexión estoica. Como dijo Epicteto, no podemos controlar los dones o talentos que nos han sido dados, pero sí podemos elegir cómo desarrollarlos. Deja que tus hijos crezcan como los seres únicos que son, sin la sombra de las expectativas ajenas. Movido por las palabras de don José, Jorge decidió que era momento de cambiar su enfoque hacia sus hijos. Sabía que había sido un buen padre en muchas maneras, pero había áreas en las que necesitaba mejorar. Así que, con una nueva perspectiva, se propuso ser más consciente en su relación con cada uno de ellos. Una tarde, decidió reunir a sus hijos en el jardín. Con el corazón lleno de esperanza, se sentó con ellos y les dijo: «Quiero que sepáis que cada uno de ustedes es especial a su manera. Ya no quiero compararlos entre sí. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades, y eso es lo que los hace únicos». Sus hijos lo miraron con sorpresa, pero también con gratitud. Jorge continuó: «Fiorella, tú tienes una creatividad impresionante que admiro. Josué, tu capacidad para resolver problemas es admirable. Y Rodrigo, tu ética de trabajo es algo que todos deberíamos aprender de ti. En lugar de mirar lo que hacen los demás, quiero que se enfoquen en lo que ustedes pueden lograr. Juntos, como familia, podemos apoyarnos unos a otros en nuestro crecimiento personal». La atmósfera cambió de inmediato. Los rostros de sus hijos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. Sin más comparaciones,
comenzaron a compartir sus sueños y aspiraciones. Fiorella habló de su deseo de estudiar arte, mientras que Josué expresó su interés por la ingeniería y Rodrigo mencionó su anhelo de abrir su propio negocio. A medida que la conversación fluía, Jorge se dio cuenta de que sus hijos estaban más relajados y abiertos. Ya no había una competencia silenciosa en el aire, en cambio, había un sentido de camaradería. Se apoyaban mutuamente y compartían ideas, convirtiéndose en un equipo en lugar de rivales. Un par de semanas después, Jorge organizó una actividad familiar. Los invitó a todos a unirse a un taller de arte, donde Fiorella podría mostrarles sus habilidades. En lugar de ser el típico evento familiar donde se miden talentos, se convirtió en una experiencia divertida y colaborativa. Cada uno, desde el más pequeño hasta el mayor, encontró su lugar en la actividad, aprendiendo unos de otros y celebrando sus diferencias. Durante esa jornada, Jorge notó cómo sus hijos comenzaban a valorarse más entre ellos. Rodrigo incluso dijo: «Me encanta cómo Fiorella ve el mundo, quiero aprender de ella». Josué, por su parte, empezó a involucrarse más en las ideas de sus hermanos, aportando su perspectiva ingeniosa en los proyectos. Jorge sintió una profunda satisfacción al ver que sus hijos florecían. Había dejado atrás la mentalidad de comparación y en su lugar había sembrado el reconocimiento y la aceptación. No solo les había enseñado a valorarse entre sí, sino que también había comenzado a aprender él mismo. Con el tiempo, Jorge se volvió un padre más consciente y presente. No solo escuchaba a sus hijos, sino que también se aseguraba de celebrar sus logros individuales, grandes o pequeños. Comprendió que cada victoria, por modesta que fuera, merecía ser reconocida y aplaudida. A medida que Jorge se sentía más conectado con sus hijos, notó que, a pesar de sus esfuerzos, había un nuevo desafío que estaba surgiendo. Se dio cuenta de que, sin querer, comenzaba a poner expectativas desmedidas sobre ellos, como si su amor y apoyo dependieran de sus logros. Esta nueva trampa se materializaba cada vez que decía frases como: «Con tu talento deberías conseguir un trabajo en una gran empresa», o «Espero que saques la mejor nota en todos tus exámenes». Este fenómeno se conoce como el síndrome de las expectativas excesivas, donde los padres, en su deseo de que sus hijos sean exitosos, imponen estándares tan altos que, en lugar de motivar, generan ansiedad y presión. Jorge no quería ser esa carga para sus hijos, pero le costaba soltar el impulso de desear lo mejor para ellos. Según un estudio publicado en la revista Developmental Psychology, los hijos que crecen con expectativas muy altas suelen experimentar niveles de ansiedad y estrés más elevados, lo que puede afectar su rendimiento académico y su bienestar emocional. Esto resonaba con Jorge, quien había notado que, a pesar de los buenos deseos, sus hijos a veces se sentían abrumados por la presión de cumplir con sus expectativas. Con esta revelación, Jorge decidió que debía cambiar su enfoque. En lugar de exigir resultados sobresalientes, se comprometió a apoyar a sus hijos en el proceso, sin importar el resultado. Hizo un ejercicio consciente de elogiar su esfuerzo y dedicación, en lugar de solo los logros. Por ejemplo, en lugar de preguntar sobre sus calificaciones, comenzaba a preguntar: ¿qué aprendiste de esta experiencia? Imagina a un jardinero que espera que una planta crezca de inmediato. Si la riega en exceso y la expone al sol sin piedad, en lugar de florecer, la planta puede marchitarse. Del mismo modo, las expectativas excesivas pueden ahogar el crecimiento natural de los hijos. Jorge recordó las palabras de Epicteto, quien decía que no debemos desear que las cosas sean como no son, sino aceptarlas tal como son. Comprendió que, aunque deseara lo mejor para sus hijos, debía permitirles encontrar su propio camino, sin importar las expectativas que él pudiera tener. Finalmente, la ley universal de la intención llegó a su mente. Jorge comprendió que el universo responde a nuestras intenciones. Al ser demasiado exigente, sus intenciones, aunque buenas, estaban generando un ambiente tenso y lleno de ansiedad. En cambio, si cultivaba una intención de amor y apoyo incondicional, el universo respondería a esa energía,
creando un espacio donde sus hijos pudieran prosperar. Con cada reflexión, Jorge se volvió más consciente de sus palabras y acciones. En lugar de ser un padre que imponía expectativas, se transformó en un guía que acompañaba a sus hijos en su camino. Recordó que la verdadera grandeza no reside en los logros, sino en el crecimiento personal y en la felicidad. Así, se propuso un nuevo mantra: apoyaré y celebraré mis hijos, no solo en sus éxitos, sino en su proceso de descubrimiento. Este enfoque no solo aligeró la presión que sentían sus hijos, sino que también fortaleció el vínculo familiar, creando un hogar donde el amor y la aceptación eran la norma. Una noche, Jorge y su esposa Lucía decidieron salir a cenar con don José. A medida que disfrutaban de su comida, la conversación se desvió hacia un tema que había estado preocupando a la pareja. Jorge, con cierta tristeza, expresó: «Siento que nos estamos alejando de nuestros hijos. No sé cómo ayudarlos, pero parece que siempre hay un muro entre nosotros». Lucía asintió añadiendo: «Queremos lo mejor para ellos, pero a veces parece que estamos más enfocados en dirigir sus vidas que en acompañarlas». Don José, con su mirada sabia y serena, escuchó atentamente antes de ofrecerles su perspectiva. Es natural querer proteger y guiar a sus hijos, pero a veces, en ese afán, pueden estar creando una barrera entre ustedes y ellos. Recuerden que al final, cada uno de nosotros tiene un camino único que debe recorrer. Con una voz calmada continuó: «Es fundamental que aprendan a soltar. No se trata de dejarlos solos o de no estar presentes en sus vidas. Más bien, se trata de darles el espacio que necesitan para crecer y avanzar por su cuenta. Al hacerlo, les están dando una de las mayores bendiciones: la oportunidad de ser responsables de sus propias decisiones». Jorge y Lucía miraron a don José, fascinados por su claridad. «Entiendo que esto puede ser difícil de aceptar, pero también es liberador», dijo don José. «No deben tener miedo de que sus hijos fallen. Las lecciones más valiosas se aprenden a través de las experiencias, tanto buenas como malas. Cuando los apoyan sin intentar dirigir sus vidas, les están permitiendo descubrir quiénes son realmente». Jorge se sintió un poco más ligero al escuchar esto. «¿Y cómo podemos hacerlo?», preguntó. Don José sonrió, como si estuviera anticipando la pregunta. «Primero, escuchen más. Hagan preguntas abiertas sobre sus sueños y metas, sin tratar de imponerles lo que creen que deben hacer. Dejen que ellos tomen decisiones, incluso si no están de acuerdo. Apóyenlos en su proceso y no olviden celebrar sus logros, sin importar cuán pequeños sean. Esto fortalecerá su confianza y la relación que tienen con ustedes». Mientras avanzaba la cena, don José compartió más ejemplos de su propia experiencia como padre. Habló sobre cómo había aprendido a permitir que sus hijos experimentaran la vida, enfrentaran sus desafíos y celebraran sus éxitos. «Recuerden, estar presentes no significa controlar. Se trata de ser un refugio seguro donde siempre puedan volver», aconsejó. Lucía, inspirada, dijo: «Entonces, en lugar de ver a nuestros hijos como dependientes, deberíamos verlos como individuos en desarrollo. Esto me parece un cambio de perspectiva fundamental». «Exactamente», afirmó don José. «Al soltar, están promoviendo la independencia y la resiliencia en sus hijos. Cuando finalmente aprendan a volar por sí mismos, descubrirán que siempre tendrán su apoyo, sin importar lo lejos que lleguen». Esa noche, mientras regresaban a casa, Jorge y Lucía reflexionaron sobre las palabras de don José. Se dieron cuenta de que el amor verdadero no se trata de controlar, sino de cultivar. Prometieron poner en práctica estos consejos y crear un ambiente donde sus hijos pudieran crecer con confianza y libertad, sabiendo que siempre estarían ahí para guiarlos, pero sin interponerse en su camino. A medida que pasaron las semanas, Jorge y Lucía comenzaron a aplicar los valiosos consejos de don José en su relación con sus hijos. Se comprometieron a escuchar más y a ofrecer un apoyo incondicional, dejando de lado sus viejas prácticas de control y comparación. La transformación en la dinámica familiar fue notable. Una tarde, Fiorella, la hija mayor,
llegó a casa emocionada. Tenía una idea para un proyecto de arte que quería realizar, pero no estaba segura de si debería llevarlo a cabo. En lugar de intentar dirigirla hacia lo que pensaban que era el camino correcto, Jorge y Lucía la escucharon atentamente. La animaron a explorar su idea y a tomar la iniciativa. «Hazlo, hija. Sabemos que tienes un gran talento», le dijeron con sinceridad. Esta aprobación, sin condiciones ni comparaciones, le dio la confianza que necesitaba. Poco después, durante la cena, Josué compartió su deseo de abrir un pequeño negocio de repostería. Jorge y Lucía, sorprendidos pero emocionados, decidieron no desalentarlo con comentarios sobre la falta de experiencia o la dificultad del emprendimiento. En cambio, lo alentaron a investigar y planificar. Le ofrecieron su ayuda, pero siempre dejando que él tomara las riendas de su proyecto. Esta libertad inspiró a Josué a invertir tiempo en su pasión y pronto comenzó a hacer sus primeras ventas en la escuela. Rodrigo, por su parte, ya había formado su propia familia y se había convertido en un exitoso empresario. Había dejado el hogar de sus padres hace un tiempo y ahora disfrutaba de una vida plena junto a su pareja y sus hijos. Cada vez que se reunía con su familia, compartía las lecciones que había aprendido en su camino hacia el éxito. Su padre, Jorge, se sentía orgulloso al ver cómo su hijo había prosperado, todo gracias a la confianza que le habían otorgado para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, no solo los hijos de Jorge se beneficiaron de estos cambios, también la relación entre Jorge y Lucía se volvió más sólida. Al enfocarse en sus propios intereses y en la crianza positiva de sus hijos, comenzaron a disfrutar más del tiempo que pasaban juntos. La comunicación fluía con mayor facilidad y ambos se sentían más conectados. Una noche, durante una cena familiar, la conversación giró hacia las lecciones que habían aprendido. ¿Se han dado cuenta de cómo ha cambiado nuestra familia desde que comenzamos a dejar que cada uno de nosotros tenga su espacio?, comentó Lucía con una sonrisa. Los hijos asintieron, compartiendo anécdotas sobre cómo se sentían más libres y apoyados en sus decisiones. Fue entonces cuando Jorge recordó las palabras de don José. El amor verdadero se manifiesta en el apoyo y la libertad que les das a tus hijos para que crezcan. Agradeció internamente la sabiduría de su vecino y cómo había iluminado su camino hacia una paternidad más consciente y amorosa. Los resultados de estos cambios se manifestaron en la confianza que cada uno de los hijos estaba desarrollando. Ya no se sentían presionados, sino empoderados para perseguir sus sueños y enfrentar desafíos. A medida que se enfrentaban a nuevas situaciones, la seguridad en sí mismos crecía. La familia no solo estaba más unida, sino también más feliz. Un día, don José visitó a la familia. Al ver a los hijos de Jorge hablar con entusiasmo sobre sus proyectos y sueños, sonrió satisfecho. ¿Ven cómo el amor no necesita estar atado?, les dijo. Cuando se suelta, florece. Jorge y Lucía intercambiaron miradas de complicidad, sintiendo que finalmente habían encontrado el camino correcto. Agradecieron a don José por abrirles los ojos a una forma de crianza más sana, basada en el respeto, la confianza y la libertad. Se dieron cuenta de que al soltar las riendas no solo habían dejado que sus hijos crecieran, sino que también habían cultivado un ambiente donde cada uno podía prosperar y ser feliz. La historia de Jorge y su familia ilustra cómo el amor verdadero hacia los hijos se basa en la confianza y el respeto por su individualidad. Este amor se manifiesta al permitirles crecer y aprender de sus propios errores, en lugar de resolver todos sus problemas o imponerles expectativas exageradas. Los estoicos enseñan que la verdadera fortaleza radica en soltar y dejar que cada hijo encuentre su propio camino, celebrando su singularidad sin comparaciones que puedan causar inseguridades. Además, el amor genuino implica apoyar a los hijos en sus sueños, brindándoles la libertad necesaria para desarrollarse a su propio ritmo. Las leyes universales, como la ley de causa y efecto, nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias. Al ofrecer amor incondicional y confianza,
estamos sembrando las semillas de su seguridad y autoestima. Así, el verdadero amor hacia nuestros hijos se fundamenta en acompañarlos en su viaje, permitiéndoles ser quienes están destinados a ser, creando un entorno familiar lleno de apoyo y armonía. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios "amor verdadero". Así sabré quiénes son los valientes que llegaron hasta el final del video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas lecciones. Recuerda que el amor hacia nuestros hijos es la base para un futuro lleno de posibilidades y felicidad. Gracias por acompañarnos.